Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al curso de radiobiología y radioprotección y a la resolución del taller sobre medidas de radiación. Mi nombre es Juan David Ortiz y en este momento me encuentro acompañado por mis compañeros. Hola, buenos días, ¿cómo vamos? Mi nombre es Jofrey Quinto Córdoba. Buenos días, mi nombre es Verónica Montillo Ortiz. Bueno, y en estos momentos vamos a iniciar con la solución del punto uno correspondiente a los mecanismos de interacción de los fotones con la materia. Entonces, en los mecanismos de interacción y los fotones con la materia tenemos el efecto Compton, que este efecto fue descubierto por Arthur Compton y este mecanismo se encarga como de en este efecto, básicamente los fotones se unen contra los electrones. Por lo tanto, digamos que este efecto consiste en el aumento de la longitud de una onda de un fotón cuando choca contra un electrón. Entonces, aquí en el dibujo podemos ver cómo la dispersión de un fotón choca aquí contra el electrón y esto hace que haya un aumento de onda después de este choque contra el electrón. Esto sería básicamente el efecto Compton. Ahora vamos con el efecto fotoeléctrico, pues que básicamente este efecto se produce una partícula de luz que está constituida por fotones o por partículas magnéticas, impactan sobre un material y pues movilizan sus electrones. Ahora vamos a ver aquí en este dibujo el respectivo choque. Entonces, por lo tanto, cuando la luz brilla en un metal, los electrones pueden ser expulsados de la superficie del material, que sería básicamente el efecto fotoeléctrico. Y ahora vamos con el siguiente efecto que corresponde a la producción de pares que en donde básicamente, aquí donde estamos viendo la presentación, este consiste en la transmisión de toda la energía de una partícula sobre el núcleo. Entonces aquí, en este efecto, una partícula de rayos X o rayos gamma choca directamente con el núcleo, habiendo una interacción con el átomo, y esto produce una dispersión de pares que se da en polos opuestos. Entonces, aquí se da la producción de un positrón y un electrón que van en diferentes direcciones. Recordemos que un positrón tiene la misma cantidad de masa que un electrón un electrón tiene una carga negativa y un positrón tiene una carga positiva y eso sería básicamente la producción de pares. John Frey, ¿puedes seguir? Claro que sí, compañero. Dándole continuidad al punto, vamos a hablar de las colisiones, ¿sí? Normalmente, las colisiones, entre ellas tenemos tres, que son colisiones suaves, colisiones fuertes y colisiones radioactivas, ¿sí? Cuando hablamos de colisiones suaves, como podemos ver en la imagen, nos referimos a que se genera cuando la partícula desvía su trayectoria y cede su energía, ¿sí? Por lo tanto, no produce ningún medio de alteración atómica nuclear. Por lo tanto, aquí tenemos la imagen y podemos ver que no va en línea paralela, sino que al una cruzarse con la otra, toma un desvío como en forma, digamos, puede ser horizontal, ¿sí? Bueno, en consiguiente, la colisión es fuerte, ¿sí? Se generan cuando una cantidad de movimientos de las partículas sufren colisiones, o sea, cuando pues obviamente chocan, ¿sí? Con los átomos del medio, modificando su estructura electrógena y produciendo radiación ionizante. Como podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Produce radiación ionizante, excitación y una disociación. También, en consiguiente, las colisiones radioactivas, como podemos observar en la imagen, se genera cuando las partículas cargadas se detienen o se frenan. Es, digamos, como explicaba el profesor en la web conference, el efecto de frenado, ¿sí? En lo cual se desvía en su interacción con los átomos del medio y como resultado emiten ondas electromagnéticas. Ahí tenemos la imagen, ¿sí? Al colisionar la onda electromagnética se traza en sentido, pues en el medio de las dos, ¿sí? Bueno, Bueno, ahora vamos con las magnitudes y las unidades dosimétricas, donde se tuvieron en cuenta las unidades antiguas y las del sistema internacional. ¿Listo? Ahora, bueno, las unidades dosimétricas son muy importantes en los servicios de ayuda diagnósticas porque en esta área se utilizan energías que transforman masas. Entonces, vamos a iniciar con la unidad dosimétrica de exposición, que esta particularmente se expresa por el símbolo de X. En el sistema internacional su unidad es el columbio por kilogramo a la -1 y en la unidad antigua, como les venía diciendo, es el roentenio o el rengueño. Esto en esta exposición podemos decir que esta es una unidad dosimétrica para la radiación electromagnética ionizante. O sea que esta exposición solamente se mide por la cantidad de radiación que está dispersa en el aire. En sus características podemos ver que estos interaccionan directamente pues, con rayos X en el aire y pues que esta magnitud de exposición da una capacidad de rayos X para producir un cierto efecto en aire. Por lo tanto, cuando a nosotros nos estén hablando de exposición, nos están diciendo la cantidad de radiación que se encuentra en el aire. De acuerdo a la tasa de exposición, pues esta se
mide por la unidad de tiempo y es, digamos que en protección radiológica es usual indicar que estos valores de tasa se miden por hora. Su unidad es por segundo y en el sistema internacional se utiliza la misma unidad, como lo habíamos mencionado en la exposición, que es columbio por kilogramo a la -1. Ahora vamos con la dosis absorbida, que su unidad es el Gray. En el sistema internacional, pues, podemos encontrar que el símbolo es D, que es igual a Gray, y en la unidad antigua, la unidad de medición era el RAT. La dosis absorbida, pues, se utiliza para cualquier tipo de radiación. Esta se diferencia de la exposición porque la dosis absorbida se utiliza para medir cualquier material, en cambio, la de exposición solamente es para mediciones en el aire. Entonces, podemos decir que la energía absorbida es por la unidad de masa, y esta magnitud se define por cualquier tipo de radiación, como ya les había dicho, según el Sistema Internacional de Energía Anatómica. Ahora, en la tasa de dosis absorbida, entonces aquí podemos decir que esta es la cantidad de radiación ionizante recibida por un material. Dentro de sus características podemos encontrar que pues mide el tiempo de absorción en masa, y en el radiodiagnóstico la dosis es igual al kerma. En su unidad podemos decir que su medición es el Joule por kilogramo, y en el sistema internacional sería también pues igual al Gray, como la dosis absorbida, como lo vimos anteriormente. Ahora vamos con la dosis equivalente, que su símbolo es expresado por la H. La unidad es el Sievert, y en la unidad antigua encontramos que era el Rem. Y digamos que esta dosis evalúa cuánto daño biológico se provocó en la dosis absorbida. Dentro de sus características podemos decir que expresa la eficacia biológica de un cierto tipo de radiación. Aquí hay que tener en cuenta que en la dosis equivalente utilizamos un factor de ponderación radiativa, en donde este factor, para cuando nos están hablando de rayos X, de rayos gamma, es igual a 1, y pues tenemos unas excepciones en partículas alfa, que su factor de ponderación sería igual a 20, e igualmente en los neutrones. Por lo tanto, podemos decir que la dosis absorbida y la dosis equivalente numéricamente son iguales. En la tasa de dosis equivalente se mide por tiempo en Sievert, y pues en el sistema internacional sería la ecuación sería la dosis equivalente por tiempo. Ahora vamos con la dosis efectiva, que en la dosis efectiva mide la exposición a la radiación de diferentes órganos y tejidos corporales, en donde pues podemos ver que estos causan diferentes daños corporales. En su efectividad es igual a factor de ponderación en tejido, que ya les voy a explicar cuáles son los factores de ponderación, y dentro de sus características podemos ver que la combinación de la probabilidad y la gravedad que recibe esta cantidad de radiación, podemos decir que es el detrimento. El detrimento corresponde a el daño de efectos estotásticos. Recordemos que los efectos estotásticos son los que provocan la muerte celular, en donde aquí podemos decir que se va a evaluar la dosis equivalente en cada órgano por el factor de ponderación de tejido. Entonces, cuando a nosotros nos estén hablando de dosis efectiva, debemos tener claro que aquí vamos a evaluar el factor de ponderación en tejido, donde algunas fuentes de internet o en las unidades de aprendizaje aquí expuestas en radiobiología y radioprotección nos hablan que los factores de ponderación en tejidos ya están establecidos. Entonces, por ejemplo, para lo que es vejiga, el pecho, hígado, esófago, tiroides, piel, los factores de ponderación son de 0,5, en las gónadas es de 0,20, y en la médula ósea, colon, pulmones y estómago es de 0,12. Y en el resto de órganos que no están expuestos en las tablas también es de 0,5. En la tasa de dosis efectiva, eh, su característica pues es la absorción de energía por los tejidos mientras están expuestos a radiación. Su unidad de medida también es el Sievert, y pues su unidad, digamos que también puede ser Sievert por hora o por segundos. Entonces, esto básicamente se mide en la unidad de tiempo. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros nos estén hablando de la dosis equivalente y de la dosis efectiva, en la equivalente nos están diciendo que midamos el factor de ponderación radiológica, y en la dosis efectiva nos están diciendo que midamos el factor de ponderación en tejido. Bueno, compañero, vale, continuando con el punto número 5, en el cual vamos a hablar sobre los comparativos que hay en la resolución 181434 del Ministerio de Minas y Energía, ¿sí? En donde nos pregunta qué tipo de radiación hay, ¿sí? Al evaluar el documento y al leer y hacer las comparaciones, conseguimos que hay dos tipos de radiación, en el cual consiste radiación ionizante y radiación no ionizante, ¿sí? En la cual la radiación ionizante, esta está conformada por rayos ultravioleta y rayos X y también rayos gamma, en lo que constituye que abarca algunos elementos para hacer radiografía, como está el equipo de radiografía es normal, ¿sí? Y está el mamógrafo, es donde se toman pues, digamos, las radiografías de seno a las damas, ¿sí? Y en la radiación no ionizante, como su mismo nombre lo indica, son equipos o artículos que se utilizan, digamos, que no produce radiación ionizante, como está el caso del microondas, de la luz infrarroja o de la luz visible. En este mismo marco encontramos
las delimitaciones de las zonas controladas, ¿sí? En donde está zona controlada, zona supervisada, en la cual las zonas controladas son directamente utilizadas por, digamos, por el empleado del centro hospitalario, en los cuales se les suministran algunas dosis. Directamente son los que se mantienen en las tomas radiográficas, ¿sí? Y por lo tanto, tiene una sigla de zona controlada que está plasmada con una imagen, la cual está pintada de color verde como distintivo, ¿sí? Y en las zonas vigiladas, como su mismo nombre indica, está demarcada y delineada por la zona controlada, y en esta podemos ver el logo de color gris, ¿sí? Listo, ahora sí. Bueno, en la actividad número 7 vamos a mirar la evaluación de los detectores que se usan para la medida de la radiación. Primero encontramos los detectores gaseosos. Dice que su principal función es detectar la procedencia de partículas de radiación ionizante, es decir, pues dice para medir la radiación. Estos detectores gaseosos se usan mayormente en plantas de energía nuclear y mayormente para medir partículas alfa y beta y neutrones o rayos gamma. Por aquí podemos ver la imagen. Este detector consiste en una cámara que se llena con un medio adecuado. En este caso es un gas especial. Los gases más típicos son el argón y el helio, y el trifluoro de boro cuando se utiliza para medir neutrones. Podemos ver este. Los detectores de centelleo, estos utilizan una propiedad de ciertos materiales para emitir luz cuando sus electrones libres producen excitación y luego se desexcitan. Y ya cuando esto sucede, ya realiza el paso de la luz emitida y se transforma en una señal eléctrica, y ya aquí pasa a ser medida por el fotomultiplicador, que es aquí donde, como su nombre lo indica, se multiplica formando, aquí podemos ver que de uno salen otros y así, formando varios electrones y varias señales hasta que ya tenga la suficiente energía para formar un pulso, y este pulso es el que pasa por aquí por el ánodo, y ya después en la señal de salida este ya informa la radiación ionizante que ya antes ha sido capturada, y entonces aquí, como por decir, se analiza. Aquí en los detectores termoluminescentes se utiliza para controlar niveles de radiación tanto en pacientes como en el personal sanitario. Utilizan la sustancia termoluminescente y la energía se almacena en el detector durante su irradiación. Sensible, puede medir solo dosis de 10 milirad y es buena precisión. Aquí consiste, digamos, la base, el complicador, y aquí podemos ver pues cómo está diseñado. Ya por último, los detectores de luminiscencia estimulada ópticamente, y pues sus siglas OSL. Aquí están diseñados para monitorear la radiación X, gamma, beta y de neutrones. Sus características es de pequeño tamaño, tienen muy alta sensibilidad, tienen muy buena precisión y exactitud. Su funcionamiento es parecido al de los termoluminescentes, y sus materiales sensibles a los electrones, y está compuesto más que todo por cristalino que se excita a niveles metastales y quedan atrapados en trampas. Entonces, ya viéndolo como tal a un dosímetro, aquí podemos ver una composición de un dosímetro de OSL, donde pues aquí se desarma, por decir, esta es la cajita o el cassette donde viene, y aquí podemos ver más ampliamente ya los puntos de OSL. Cada punto está compuesto por óxido de aluminio dopado con carbono, y este material se usa porque es altamente sensible a la radiación ionizante. Entonces, cada plaquita de estas contiene 4 puntos de OSL que vienen dentro del cassette, y el cassette viene dentro como tal del dosímetro que ya conocemos. Como tal, esta luz emitida se resulta después de la estimulación que podemos ver aquí en este material. Por aquí sale y con luz verde de una fuente de diodo, e indica el nivel de exposición de la radiación. Entonces por aquí sale una luz LED y por aquí atraviesa, reflectando aquí con el espejo dicroico, y ya entra por aquí al fotodetector para así dar, como por decir, el conteo y dar la lectura de la radiación obtenida. Ya por aquí en el punto 9 dice: una trabajadora ocupacionalmente expuesta notifica a su jefe y al oficial de protección radiológica que se encuentra en estado de embarazo. Explica las consideraciones y límites que deben tener en cuenta. Tenemos conocimiento de que una mujer que está laborando en el área de radiología debe notificar inmediatamente cuando se dé cuenta de su estado de embarazo, para poder llevar como a cuadrar las situaciones de trabajo y actividades que se va a desarrollar. Aquí existe un límite de dosis como tal específicamente para el feto, para el bebé que aún no ha nacido, y este límite de dosis no debe ser mayor a 1 miligray durante todo el embarazo. Entonces, cuando la mujer entra, como por decir, en estudio, en conversación con el encargado, estas personas
ella tiene 3 opciones, ¿cierto? Que se puede considerar, pues teniendo en cuenta todos los riesgos y todo lo que conviene esto. La primera opción es no cambiar ninguna de las tareas que tiene asignadas. En este caso, si ella quiere continuar con su trabajo, las actividades que realiza normalmente, aquí se entra como una bajo supervisión mayor para poder vigilar que no se exceda el límite de dosis ya establecido para el feto, ¿sí? La segunda opción es asignar nuevas tareas donde la exposición sea inferior. Aquí ya se asignan y se cambian, se modifican para que la exposición no sea muy alta. Y la última es ser asignada una tarea que en especial no esté expuesta a ninguna radiación ni la más mínima. Entonces ya en este caso, la decisión que sea tomada por la trabajadora y pues sea considerada con el empleador, esa decisión de ser totalmente respetada y apoyada, pues también protegiéndola de todo esto y también protegiéndola de que no levante peso ni haga actividades que puedan afectarla en el embarazo, pues de como tal la radiación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.